Vamos a trabajar el primer tema de la unidad número 2, que se llama sentido y símbolo de la raíz cuadrada. El problema inicial nos dice que en la siguiente figura está formada por cuadrados de 1 centímetro de lado y se forma el cuadrado interior como se muestra en la figura. Entonces ya vemos que en este caso cada parte de esto mide 1 centímetro. Al final tenemos 2 centímetros de cada lado, pero tenemos también un cuadrado que se forma aquí en el centro, que es el que nosotros vemos de color morado. Y nos pregunta cuánto mide el área y el lado del cuadrado formado en el interior. Ya sabemos que el área del cuadrado está formado en este caso por la mitad de cada cuadrito. Si cada uno de estos mide 1 centímetro, el área de cada cuadrito sería 1 centímetro cuadrado. Pero lo que nos interesa solo es la mitad, es decir, 0.5 centímetros. Entonces, si nosotros vemos al final, si sumamos 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0.5, nos va a dar que el área del cuadrado morado es de 2 centímetros cuadrados. Pero ahora, si mide 2 centímetros cuadrados, nos pregunta cuánto mide cada lado, o el lado del cuadrado en este caso. Vamos a recordar esta fórmula, que es la que vamos a tener presente siempre, que el área del cuadrado es igual a lado al cuadrado. Entonces, y aquí tenemos las pruebas. Nos dice que si el lado midiera 1 al cuadrado nos va a dar 1, y 1 es menor que 2, entonces 1 no es el área, ¿verdad? Porque sabemos que es 2. Entonces vamos a después prueba para 1.4. Si nosotros probamos para 1.4 al cuadrado nos va a dar 1.96, todavía sigue siendo menor que el área real. Probamos para 1.41, al elevarlo al cuadrado nos da 1.9881, todavía sigue siendo menor que 2. Se prueba para 1.414 elevándolo al cuadrado, les va a dar 1.9993, que todavía sigue siendo menor que 2. Entonces ahora nos probamos con 2. 2 al cuadrado nos va a dar 4, y 4 es mucho más que 2, que es el área original. Probamos con 1.5. Para 1.5 nos va a dar 2.25, se pasa de 2, entonces no nos funciona. Si probamos con 1.42 al cuadrado nos va a dar 2.0164, todavía se pasa, aunque sea por poquito, pero se pasa. Y si probamos con 1.415 al cuadrado nos va a dar 2.002, se pasa poquito, pero entonces no es igual. Entonces no hay manera de encontrar un número que al elevarlo al cuadrado nos da exactamente 2. Entonces, y por eso se concluye aquí que finalmente no es posible escribir un número decimal que al elevarlo al cuadrado resulte 2. Si yo les dijera, por ejemplo, ¿qué número al cuadrado me da 4? Entonces ahí es el 2, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4. Si yo les dijera, ¿qué número al cuadrado me da 9? Ustedes me dirían que es 3. Pero en este caso, que yo les digo, ¿qué número al cuadrado me da 2? No existe algún número que podamos decirlo, ¿verdad? Entonces, por convención, el lado del cuadrado con área 2 será representado así. Raíz cuadrada de 2. Entonces, y ahí tenemos la conclusión. Ese símbolo que ustedes ven que es así, de esta forma, se llama radical. En este caso dice que representa un número no negativo, es decir, que el número que va adentro no puede ser negativo. De ahí nos dice que al elevarlo al cuadrado da como resultado el número que está dentro del símbolo. Y ahí nos dice que se denota con el símbolo radical y se llama raíz cuadrada. Por ejemplo, este se llama raíz cuadrada de 2. Si nosotros tuviéramos un 5, entonces se llamaría raíz cuadrada de 5. Si tuviéramos un 10, raíz cuadrada de 10, y así sucesivamente. Ahí tenemos los nombres que identifica cada parte. Por ejemplo, ahí tenemos este radical y un 3. Ese se lee raíz cuadrada de 3 y representa un número que al elevarlo al cuadrado da como resultado, en este caso, 3. Vale. Entonces, si yo viniera, por ejemplo, y les dijera en este cuadrito que está acá, que cuánto mide el lado de ese cuadrado. Entonces yo aplico la fórmula que área es igual al lado al cuadrado, pero en este caso yo conozco el área, ¿verdad? Que es de 7, entonces lado al cuadrado, y lo que hago únicamente es elevar raíz acá, y acá el cuadrado se va a eliminar con la raíz, de tal manera que el lado es igual a la raíz cuadrada de 7, y en este caso centímetros. Como 7, no hay un número que al elevarlo al cuadrado me dé 7, solo lo dejo así, pero supónganse que yo tuviera otro cuadrito. En este caso, supongamos que el cuadrito me dijera que mide 25, por ejemplo, centímetros cuadrados. Entonces yo sé que el lado, simplemente lo que hago para encontrar la medida del lado, es que le saco raíz cuadrada al 25. Y en este caso, sí existe un número que al elevarlo al cuadrado me da 25. ¿Y cuál es ese número? 5, ¿verdad? Porque 5 al cuadrado me da 25. Entonces, el lado en este caso mide 5 centímetros, si ese fuera el caso. Pero en este caso solo se deja indicar. Luego la otra indicación que me dice
que de acuerdo a los problemas que ustedes van a hacer es que qué número resulta al elevar al cuadrado la siguiente raíz. Entonces lo que me está diciendo el ejercicio es, vas a agarrar la raíz de 11 y elevarla al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada elevada a un cuadrado, ese exponente se elimina con la raíz y sale el número que está dentro, que en este caso es 11. Lo mismo sucede acá en esta fracción. Si yo agarro raíz cuadrada de 2/5 y lo elevo al cuadrado, este exponente 2 se elimina con la raíz. ¿Y quién salió? Salió 2/5. Y así trabajarían ustedes los que tienen ahí del cuadrado y también de elevar el número al cuadrado.